Bienvenido a tu programa de medicina funcional. Vitamina T. Con el Dr. Daniel Valencia. Comenzamos. Hola, bienvenido a tu programa Vitamina T. Yo soy el Dr. Daniel Valencia y recuerda, la salud está en tus manos. Bien, pues platícame si han hecho algunos cambios, ya viste las etiquetas de tus alimentos, ya tienes más colores en tu refrigerador, ya hablamos también sobre las emociones. ¿Te diste cuenta cuántas emociones negativas, cuántas emociones, cómo estás pensando, cómo te hablas a ti mismo, a ti misma? Ya eres cada vez más consciente de esto. Acuérdate que el 95% de nuestras actitudes tienen que ver del lado inconsciente y también es muy importante que seamos conscientes que podemos mejorar nuestra salud desde ahí, ¿no? El otro tema, que fue el capítulo pasado, hablamos sobre el sueño, sobre la higiene del sueño. Muchos de nosotros vamos a dormir el sueño o vamos a la cama, pues, ¿no? Como cualquier otra actividad, cuando realmente tiene mucho peso en la salud, en la detoxificación de hormonas, en la detoxificación de tu cerebro, en la mejora en cómo tu cerebro y tu cuerpo se va a recuperar después de todo ese trabajo, aunque el cerebro nunca se apaga. El cerebro nunca se apaga, siempre está trabajando, pero es un momento de stand-by para que tu cuerpo pueda trabajar de una mejor manera, ¿verdad? Bien, pues platíquenme, gracias por sus dos comentarios y gracias por compartir este podcast. Y la verdad es que sus comentarios los vamos a leer muy frecuentemente, los vamos a leer día a día para ir mejorando cada vez más este podcast que es para ti. Y bueno, vamos a pasar al capítulo, ya estamos en el capítulo 6. El capítulo 6 vamos a hablar de ser muy conscientes de tu hidratación. Todas estas primeras capítulos vamos a hablar de que seas muy consciente de tu salud, porque la frase es, la salud está en tus manos. Y bueno, ¿qué es esto de la salud está en mis manos? Ya yo quisiera saber sobre medicina o ya quisiera yo manejar la farmacia o tener una firma para que me entreguen antibióticos, pero tenemos más campo, tenemos más áreas de oportunidad en nuestro actuar día a día para mejorar y tener un mejor potencial y una optimización de nuestra salud. Y pues bueno, platíqueme cómo van con este cambio. Y el día de hoy quiero platicar mucho sobre la hidratación. ¿Cómo te hidratas? Platícame. ¿Cómo te hidratas? Hay muchas personas que, no sé si lo ven, ¿verdad? Que vamos en la calle, a lo mejor te tocó sacar el perro en la mañana, o a lo mejor te tocó ir a entrenar. Y siempre, ¿verdad? ¿Verdad que lo ves? Siempre ves a la persona, normalmente relacionado más con el trabajo de construcción, normalmente relacionado con los trabajos como de mucha mano de obra, cómo llevan, ¿no?, su hidratación y su desayuno. Perdonen. Ahí tienen la coquita, ¿no? El refresco. Llevan algunos unos grandes litros de ahí, de su cervecita, de esas bebidas alcohólicas desde temprana hora. Y algunos, pues ahí también incluso sus lácteos. Entonces, ¿cómo te hidratas tú? Platícame, solamente agarras el garrafón. Y fíjate que te dejo unas preguntas, ¿eh? Te dejo unas preguntas. ¿Te has preguntado en diversas ciudades o en tu ciudad? A lo mejor no te ha tocado salir de tu ciudad, de tu país, pero ¿te has preguntado qué pasa o cómo le hacen otras ciudades que no les llega el garrafón como a ti te llega? ¿Te has preguntado cómo es que se hidrata la gente en lugares donde no hay estas dispensadores, a lo mejor de garrafones? ¿Te has hecho la pregunta si realmente este tipo de hidratación es real y es lo único que el ser humano pueda tomar? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Qué pasa cuando de repente no pasa el camión, ¿no? Este repartidor de agua, a lo mejor te toca comprarlo y de repente esa tienda o ese repartidor no llega y te quedas sin garrafones. ¿No te has hecho la pregunta también, que lo vimos mucho en el segundo capítulo, quién está arriba de esas empresas? ¿Quiénes manejan la hidratación? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has hecho la pregunta por qué muchas empresas empaquetan, vamos, empaquetar no es un término correcto, pero envasan el agua? ¿Te das cuenta cuáles son las empresas que envasan el agua? Y de pura casualidad te has puesto a pensar o has investigado esas empresas que envasan, que empaquetan, vamos a decir así decirlo, el agua, qué tanto tienen que ver incluso con la contaminación ambiental y con la toma de los recursos hídricos de los países, de las ciudades? O sea, te das cuenta que incluso desde ahí nosotros mismos como sociedad, pues tenemos que ser muy conscientes cómo nos manejan los medios, cómo nos manejan
pues muchos profesionales de la salud, cómo nos manejan en la educación, cómo tomar el agua. Entonces, pues son varias preguntas, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo que te vayas a hidratar con cualquier charquito, con cualquier cuestión por ahí, pero sí quiero que te hagas esas preguntas porque no es la única forma de hidratarte. Ahora, no es lo mismo hidratarte a tomar agua, ¿no? Que es algo que traté de diferenciar con las preguntas que te hacía. Tomar agua, pues puede ser incluso cualquier líquido, a lo mejor sin ser consciente de lo que me estoy llevando a la boca y cómo están hidratando, o a lo mejor tomando agua mis células. Pero ¿realmente tomar agua es hidratarnos? ¿Será que cualquier líquido que yo beba también me hidrate? Yo había leído por ahí, como dicen mis amigos del fútbol, que la cerveza te hidrata más, ¿no? ¿Será también que esas personas que dicen que la cerveza te hidrata más no tendrán algún conflicto de interés para decirte que bebas más cerveza? ¿Será que algunas cervecerías, algunas de estas empresas también tienen que ver con la toma de recursos hídricos? Bueno, todas esas preguntas te lo hago porque también otro tema escondido, otro tema no hablado en la consulta, en el día a día, es empoderarte en cuanto a tu hidratación. Tomar agua no es lo mismo a hidratarte. Y bueno, el día de hoy tenemos algo que hablamos mucho, va a ser muy difícil explicarlo en este primer capítulo de hidratación, lo vamos a ir hablando después. Todo lo vamos a ir hablando después, todo lo vamos a ir hablando después, apenas estamos empezando, para que nos comentes y compartas y también nos compartas tus ideas. Pero el día de hoy sabemos que esa agua embotellada, ¿no? Que vendes, que compras en el Costco, que compras en las tiendas, ese plástico, pues también contamina nuestras aguas, porque esa agua que tú consumes de plásticos, si este plástico se calienta o si este plástico solamente por su traslado, también hay cierta contaminación de esa agua y ese plástico también viene de algunos químicos. Ahí tenemos los clásicos bisfenoles, lo que lo conocemos como BPA o BPA. Y ese tipo de plástico con BPA, pues fue creado primero como un medicamento que iba a ser estrogénico, que es un medicamento que en su composición química es muy similar al estrógeno. Entonces, en esa agua también muy probablemente tengamos cierta exposición a lo que conocemos como seno. Seno significa con X, seno, ajeno a estrógenos, senoestrógenos. Son actividades estrogénicas de algunas sustancias que tienen actividad estrogénica, pero sin ser estrógenos, que son ajenos a los estrógenos, pero que actúan como lo vimos en nuestro organismo. Bien, entonces, pues bueno, el manejo del agua es todo un tema muy importante, pero ese embotellamiento del agua, realmente en todo este proceso de purificación, pues tenemos este concepto que es el agua muerta. El agua también tiene una gran capacidad cuántica, biológica, real. El agua realmente sabemos que también tiene una estructura. ¿Y sabías tú que eras agua? ¿Sabías tú que cada respiración que tú haces, tu mitocondria, crea agua? Tú sabes que cada vez que tu célula come azúcar, el término correcto glucosa, y respiras, tu mitocondria, ponle ahí en Google que es la mitocondria, es la pila de cada una de tus células, produce agua y esa agua está estructurada, tiene una estructura distinta y tiene una composición bioenergética distinta. Entonces nosotros tenemos la capacidad de crear cierta cantidad de agua en cada respiración, en cada alimento, incluso en la proyección o en la absorción de las luces de espectro rojo, infrarrojo, en el amanecer, fíjense, y atardecer. Todo esto vamos a hablar en este podcast. Fíjense qué interesante. Y bueno, yo te invito a que vivas, a que modifiques la estructura de esa agua. Es muy interesante hablar de esto, pero no quiero meterme más a detalles. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Luego a lo mejor haremos talleres de esto. Pero tu agua tiene que estar configurada con minerales. Tiene que estar estructurado con ciertos tipos de magnesios, ciertos tipos de sodio. Y el día de hoy, como le quitamos todo ese tipo de minerales, el agua no se estructura, no tiene alguna capacidad de información y no hidrata de la misma manera a tus células. Entonces es importante que te crees un suerito. Voy a hacer una fórmula muy sencilla. Si puedes tener, búscalo ahí en Amazon, búscalo ahí en los buscadores que tú puedas tener. Puedes tener recipientes que pueden hidrogenar el agua. Puedes tener recipientes que tengan ciertas piedras para poder modificar la mineralización de esas aguas. O hay algunos filtros que también te pueden mineralizar tu agua o te lo pueden cambiar en pH, ¿verdad?
Bueno, busca que sea un agua más estructurada, que sea un agua que tenga alguna limpieza también energética, cuántica, vamos a decirlo así, del agua, para que te puedan hidratar más. Incluso con las sales minerales, puede ser una pizquita de bicarbonato, una pizquita de sal del Himalaya y también puedes agregar un poco de limón en ese sentido. Crearte un suero. Si un agua tiene más cantidad de minerales, si un agua tiene más cantidad de estos oligoelementos o incluso de bicarbonato como tal, tiene una mejor hidratación. Ya vemos muchísimos sueros. Yo no te voy a dar ahorita de marcas sobre sueros. Electrolitos, hay electrolitos más enfocados al deporte, hay electrolitos incluso enfocados en el día a día, electrolitos que nos mejoren mucho la circulación linfática. Pero bueno, ¿no? El chiste mi objetivo es que pienses que el agua siempre tiene que ser un mineral y que de alguna manera tiene que estar estructurada. Algunos minerales nos ayudan a estructurarla. Ponerle sal y bicarbonato y la estructuró, ¿es una mejor agua? No, es parte de este proceso para que pueda hidratarte de una mejor manera, ¿no? Entonces, yo te invito a una fórmula muy sencilla, una receta muy sencilla. Puedes agarrar 1 litro de agua. Si tienes la de garrafón el día de hoy, pues agarra esa de garrafón, ¿no? Si tienes el día de hoy una de filtro, agarra esa de filtro, la que tú tomes. Pero a ese litro de agua, ponle 2 pizquitas de sal del Himalaya, si se puede, o sal de mar, flor de sal como tal, ponle 2 pizquitas, ponle una pizquita de bicarbonato y si quieres agrégale un poquito, la mitad de un limón. Apenas revuélvelo y esa agua trata de tomarlo día a día para que te hidrate de una mejor manera que solamente el agua natural. Ya si eres algún tipo de deportista o practicas algún tipo de deporte, hay algunos sueros, hay algunos electrolitos que van a dar mucha mejor hidratación en el día a día, no nomás en el deporte, en el día a día, en tu salud como tal. Ojo, ya por último, estos sueros que venden, ¿no? Estas marcas, Electrolit, Powerade y demás, Gatorade, pues tienen mucho jarabe de maíz de alta fructosa, algunos edulcorantes y muchos colorantes y yo no te recomiendo esos, ¿no? Ya después vamos a hacer un ejercicio para saber qué tanto te eleva la glicemia, la glucosa en sangre, ese tipo de bebidas que realmente no recomiendo que son sanas para ti. Bien, pues entonces, cambia tu hidratación, me vas comentando, me vas ahí compartiendo qué tanto has hecho en tus cambios y acuérdate, la salud está en tus manos. Nos vemos en el siguiente capítulo.